Bien, una vez identificados los actores más relevantes en el conflicto, debemos contar pues qué tipo de actividades han hecho o dejado de hacer que ha generado esta escalada del conflicto. Por lo tanto, hay que saber diferenciar en tipo de actividades. Hay actividades que pues provocan, hay actividades que son ilegales, hay actividades que son fallidas, de todos los diferentes actores, ¿no? Hay otras actividades que más bien al reflexionar se dan cuenta y corrigen sus errores, corrigen esas actividades fallidas. Otras actividades podrían denominarse actividades preventivas. Hay que prevenir que este conflicto no suceda. Y mejor aún, actividades proactivas, que son actividades que empujan el desarrollo sin necesidad de ninguna presión. Entonces, vamos a definir las actividades tanto de la empresa como todos los stakeholders que hemos identificado previamente en este nuevo elemento, el cuarto elemento del ARCA, de la conflictividad socioambiental. Para eso vamos a categorizar o darle tipología a las actividades y vamos a darle un ponderado, el ponderado correspondiente. Entonces estamos calificando actividades fallidas o ilegales que tienen es algo negativo porque debido a eso se generan los conflictos. Por lo tanto, si son ilegales son actividades nulas, no le vamos a dar el valor de cero. Pero si es que este actor corrige este problema, esta actividad fallida o ilegal, vamos a darle un ponderado de 1 porque está corrigiendo la falta, ¿no? Pero si este actor hace más bien actividades más bien preventivas para el conflicto social, preventivas como por ejemplo cuidan el medio ambiente, tienen escuchan a sus comunidades, tienen una buena relación con sus comunidades para prevenir un conflicto, ¿no? Y mejor aún son las actividades proactivas, más bien que se preocupan para que la comunidad desarrolle y no dependan de la empresa. No dependan de la empresa, no dependan de las actividades de la empresa, sino que las actividades sean independientes económicamente de la empresa. Pero para eso la empresa debe empujar a estas comunidades para que formen o sean protagonistas de su propio desarrollo y para eso hacen actividades proactivas. Entonces, una vez conocida la tipología, debemos saber quiénes son los actores que han participado con sus actividades y han hecho que esto se genere un conflicto. Ya estamos diciendo entonces que hay 4 tipos de actividades. La fallida, que tiene una ponderación de 0, la correctiva, que justamente corrige el problema, es una ponderación de 1, la preventiva, que tiene una ponderación de 2, y la proactiva, que tiene una ponderación de 3, pero de cada uno de los actores identificados en los pasos de los gobiernos y las comunidades anteriores, ¿no? Entonces, si es que supongamos que todos estos son nuestros mapeos de actores identificados, debemos decir, oye, ¿la empresa qué tipo de actividades ha tenido? ¿Ilegales o fallidas? ¿Ha sido corregida? ¿El gobierno nacional ha participado con algún tipo de actividad? ¿El gobierno regional? ¿El gobierno local? Todos los actores que hemos identificado tenemos que ver qué tipo de actividades, por eso es importante analizar el conflicto, conocer toda la historia, buscar diferentes fuentes de información para tener el cuadro completo y de esa manera poder clasificar sus actividades de cada una de estos actores, ¿no? Generalmente en esta etapa de conflicto se le acusa pues a la empresa de hacer actividades fallidas, como por ejemplo no escuchar a las comunidades, ¿no? No escuchar, y es posible que lleguen a hacer actividades correctivas. Pero en cambio, miren, aquí es algo especial en identificar que cuando una empresa, una comunidad empieza a reclamar que le están contaminando el agua, que les están generando polvo, lo que exigen primero es una actividad correctiva, que corrijan el problema, que corrijan el problema. Y si después las comunidades no son escuchadas, tal vez ellos bloquean carreteras. Eso es una actividad fallida. Generalmente entonces en un conflicto la comunidad empieza con una actividad correctiva primero y si no los escuchan pasa a una actividad fallida, o sea, una actividad fallida o ilegal. ¿Cómo lo podemos ver esto
en una gráfica. Primero vamos a ver nuevamente, repasar las ponderaciones, ¿no? Si las actividades son fallidas o ilegales, tienen un valor de 0. Si es una actividad correctiva, tiene un valor de 1. Si es una actividad preventiva, tiene un valor de 2. Y una actividad proactiva tiene un valor de 3. Bueno, ahora sí, veamos cómo en un conflicto entre la empresa y la comunidad, cada uno hace diferentes tipos de acciones que han provocado la escalada del conflicto. Por ejemplo, generalmente la empresa podría empezar con una actividad fallida, por ejemplo, de no escuchar a la comunidad, sentirse tal vez que han pasado todos las regulaciones, la autoridad ya les dio todos los permisos, por lo tanto ellos se sienten que han cumplido con todo, no necesitan relacionarse con la comunidad. Es una actividad fallida. O una actividad ilegal, por ejemplo, algunas empresas suelen invadir o crear accesos en comunidades, en territorio de las comunidades sin pedir permiso. Podría ser eso una actividad ilegal, ¿verdad? Y eso podría generar que la empresa se genere conflictos, ¿no? Luego del conflicto, luego para llegar a la negociación, la empresa tiene que corregir, pues, ¿no? Tiene que corregir esta actividad de no haber escuchado, corrige y ahora comienza a escuchar a las comunidades. O de no haber invadido sin permiso, construido sin permiso en el territorio de la comunidad sin permiso, hay que corregir. Esto es una actividad que tiene un peso de valor de 1. Pero mejor aún, si hace actividades preventivas como por ejemplo monitorear adecuadamente sus efluentes y no contaminar el medio ambiente, eso es una actividad preventiva. Pero mejor aún si hace actividades preventivas y proactivas a la vez, que para que las comunidades desarrollen su propia infraestructura, los ayuden a mejorar su gobernabilidad, su capital social, y eso también puede hacer la empresa como una actividad proactiva. Pero si se dan cuenta, las comunidades generalmente empiezan el conflicto solicitando una actividad correctiva de la empresa, ¿no? Si dicen, oye, esta represa que vas a construir lo estás tomando de mi río y vas a perjudicar el agua para mi agricultura, por lo tanto te pido que corrijas esta propuesta en este proyecto de inversión que estás teniendo. O ellos están diciendo, mis aguas te están contaminando, por favor, te pido que corrijas, escucha esa actividad correctiva que estoy demandando a la empresa. En caso eso no ocurra, no es escuchada, generalmente las comunidades hacen actividades fallidas o ilegales, como por ejemplo bloqueo de carretera, quema de infraestructura pública o privada, enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, secuestro del personal de la empresa, toma de las instalaciones de la empresa. Esas son actividades ilegales, ¿no? Actividades ilegales. Luego, en la negociación, las actividades que hace la comunidad son actividades preventivas que tienen un peso de 2 para finalmente hacer actividades proactivas en el sentido de que están más bien preocupadas para gestionar su propio desarrollo. En ese sentido, tenemos que conocer bien la historia, repito, y clasificar las actividades de cada uno de los actores de acuerdo a estos criterios. Y vamos a ver de manera más amplia las actividades fallidas o ilegales tanto para las comunidades como para las empresas, ¿no? ¿Qué actividades fallidas? Empecemos con la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que falla la empresa en este tipo de conflictos, ¿no? No escuchan a las comunidades, no comunican adecuadamente los impactos de las operaciones, no involucran a las comunidades en su propio desarrollo, no participan en actividades comunales, no toman el tiempo para lograr la aceptación y aprobación social, no asignan recursos para el desarrollo de las comunidades, etcétera, 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 y otras actividades fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley. En cambio, las comunidades también tienen actividades fallidas, obviamente, como toma de rehenes, toma de instalaciones, bloqueo de carreteras, daño en la infraestructura, daños a la salud y vida de las personas, actos de violencia y otras. Esas son las denominadas actividades fallidas. En cambio, la actividad correctiva más bien se refiere al opuesto de la actividad fallida. O sea, si antes no escuchabas, ahora escuchas. Si antes no involucrabas a la comunidad, ahora la involucras, ¿no? Y una actividad correctiva es negociar, pues, con las comunidades.
En cambio, para las comunidades, una actividad correctiva es presentar reclamos a la empresa porque están pidiendo que se corrija un daño. Otra actividad otra actividad correctiva es organizarse con otras comunidades para las protestas, marchar y protestar en contra de la empresa, pero marchan de acuerdo a la ley, y otras actividades dentro de la ley. Luego, actividades preventivas para la empresa es todas las actividades para prevenir los conflictos sociales, ¿no? Participar en comités de monitoreo ambiental junto con la comunidad, creación de un fondo social para proyectos sociales, participar en una mesa de desarrollo junto con autoridades y líderes, realizar estudios de mapeo de actores, estudios de percepciones, análisis sociopolítico de la comunidad para prevenir, pues, que no se formen tendencias negativas contra la empresa. Mientras que para la comunidad una actividad preventiva es participar en las mesas de desarrollo, participar en comités de monitoreo participativo y otros. Digamos, una actividad mucho mejor se llama actividades proactivas, ¿no? En este sentido, aquí es que la empresa quiere fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos para que ejecuten los presupuestos públicos en beneficio de la comunidad. Fortalecimiento de las capacidades de los líderes de las comunidades para que participen justamente con sus autoridades en desarrollo, ¿no? Apoyo a la formación de organizaciones sociales, diversificación de la actividad económica del territorio, ya sea dependiendo de qué territorio, ese territorio hay que fortalecer en turismo, agricultura, pesquería, ganadería, comercio y otros. Como podemos ver, tenemos diversas cantidades de actividades proactivas que puede asumir la empresa y también la comunidad, ¿no? La comunidad puede ser liderar el desarrollo de su comunidad, involucrar a las comunidades y otros niveles de gobierno en el desarrollo, de tal manera que trabajen muchos actores en el desarrollo y no dependan de la empresa. Muy bien, con esto estamos descubriendo que existen, hay que conocer en detalle todas las actividades y clasificarlas de acuerdo a la tipología que hemos entregado.